El caso Omar Khadr versus Canadá en 2 o 3 minutos, porque como siempre no hay información en español relevante sobre este caso, pero lo que sí abunda es un montón de análisis fuera de lugar. Y hay dos o tres temas centrales que corresponde analizar para ver que efectivamente qué cosa es lo que está pasando y cuáles han sido las motivaciones de Trudeau para compensarlo debajo de la mesa, ¿no? En el 2002, como se sabe bien, este señor fue capturado durante un combate en el que perdió la vida un oficial norteamericano. Omar Khadr fue capturado en ese mismo año, en esas mismas circunstancias, en ese mismo combate. Fue trasladado primero a los Estados Unidos y después a la isla de Cuba, a la prisión de Guantánamo, específicamente. Más o menos por el 2004, el Servicio de Inteligencia Canadiense, el CSIS, se reúne con él en Guantánamo y le ofrece una ayuda, ¿no? Entonces Omar Khadr les da mucha información. Por supuesto que esa era la intención de la entrevista con el Servicio Secreto Canadiense. Y hay una promesa de ayudarlo, ¿no? Sin embargo, el Servicio de Inteligencia Canadiense utiliza esa información, la comparte con el Servicio de Inteligencia norteamericano y es finalmente toda esa carga probatoria, esa confesión que le dio Omar Khadr a los funcionarios de Canadá, que es la piedra angular sobre la que se basa la condena que él luego recibiría y que lo condenaría por terrorismo por casi toda la vida, ¿no? Y al pago de más de 130 millones de dólares de indemnización en favor de los deudos de sus víctimas, ¿no? Esta información es utilizada en el proceso, pero aquí viene pues la brillantez de la defensa de Khadr, que tiene abogados en Edmonton, donde vive, que tiene abogados en Ottawa, que tiene abogados en Vancouver, que tiene abogados que lo patrocinan en Estados Unidos y que lo han seguido durante todo este tiempo. Entonces lo que la defensa hace que es, debido a su condición de ciudadano canadiense, le solicita al gobierno de Harper, en ese entonces el primer ministro de Canadá, cumplir el resto de la condena en el país, ¿no? Entonces le exige el traslado porque es una manera de compensar la supuesta traición del Servicio de Inteligencia Canadiense, que reveló esta información privada, confidencial, que le había otorgado el mismo Khadr, y que finalmente fue revelada y compartida con las autoridades norteamericanas y que fue la base fundamental, la piedra fundamental para que el Poder Judicial norteamericano lo condenara a una sentencia casi de por vida, ¿no? Entonces, eso es lo que pide Khadr. Khadr pide que la sentencia se cumpla en el país. Harper, en ese entonces el primer ministro canadiense, rechaza el pedido diciendo que no es posible. Insisten en este propósito. Harper hace la consulta a la Corte Federal y la Corte Federal admite que los funcionarios del Servicio Secreto Canadiense, el CSIS, vulneraron los derechos de Khadr. Fíjate que eso es realmente importante, ¿no? Porque es ahí donde surge todo el problema que ha finalmente desembocado en esta indemnización de 10 millones de dólares de hace unos días, de hace unas horas. Entonces, Harper en ese momento hace la consulta una vez más, pero esta vez a la Corte Suprema, apela a la decisión de la Corte Federal, o lleva el problema a la Corte Suprema, y la Corte Suprema increíblemente confirma que Omar Khadr fue afectado en sus derechos, fundamentalmente en los contenidos en la sección 7 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, que es parte de la Constitución, ¿verdad? Entonces, el argumento principal de la Corte Suprema es que traerlo a Canadá es una buena forma de indemnizarlo, porque está comprobado que el Servicio de Inteligencia canadiense vulneró sus derechos, ¿no? Una forma de traicionarlo, ¿no? Porque utilizó esa información que Khadr le dio, se la compartió a los norteamericanos la utilizaron en el proceso y terminó condenado, ¿no? Entonces, la única forma de restablecer o de compensar esa ofensa es traerlo a Canadá. Efectivamente, Khadr viene al país, deja Guantánamo, Harper deja el poder. Eso es algo que nadie lo esperaba. El gobierno conservador pierde las elecciones. Trudeau es electo primer ministro. Pero no contentos con ese triunfo de la defensa de Khadr, no contentos con haber finalmente obtenido el traslado,
Esto es justamente la brillantez de la defensa de este señor, es que se dan cuenta que teniendo la sentencia de la Corte Suprema que reconoce la vulneración de los derechos de Omar Khadr, se da cuenta de que es posible pedirle ahora, en vía civil, una indemnización por los maltratos y por el daño sufrido, por las noches en velas y por todo el lloriqueo que seguramente este proceso debe haberle ocasionado, ¿no? Y le pide 20 millones de dólares al país, 20 millones de dólares por daños, ¿no? Este proceso se inició hace 2 o 3 años, pero con Trudeau, a la cabeza de Trudeau, bueno, los liberales pues hacen un poco de matemáticas y llevan todo, como siempre, al terreno del dinero, ¿verdad? Si le están pidiendo 20 millones de dólares y han gastado hasta el momento 5 en representaciones, en viajes, en exposiciones y en lo que sea, no es una mala idea de transar con él en 10 millones. Y finalmente, entre gallos y medias noches, se hace un acuerdo bajo la mesa y se le indemniza con 10 millones que él ya cobró, ¿no? Pero además este señor, ya en el colmo de la desfachatez, pide además que se le pida unas disculpas a nombre de la nación. Y las disculpas, pues, por supuesto que aquí en Canadá son un deporte oficial, se pide disculpas por todo. Han pedido disculpas a los Punjabi, ¿no? Han pedido disculpas a la comunidad japonesa por el maltrato luego de 1945, y por supuesto creo que la única disculpa que vale la pena es las disculpas a los First Nations por los abusos en las Indian Residential School. Es lo único que vale la pena, pero nunca se han pedido disculpas públicas para una sola persona, ¿no? Esta es la gran diferencia en el caso de Omar Khadr, ¿no? Como siempre, los liberales han puesto todo en términos de dinero. El dinero no es el problema si hubiera gastado 10, 20, 30, 40, 50, 100 millones de dólares, pero lo importante era permanecer en el proceso y no conciliar con él, llevar el proceso hasta las últimas instancias en la Corte Suprema, porque eso fue lo que se debió de hacer. Pero lo que se ha ahorita en este momento generado es la posibilidad y la puerta abierta de poder negociar con terroristas en cada una de las situaciones que ellos presenten que consideren que se le ha vulnerado su derecho fundamental.